Podríamos definir inteligencia artificial como la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Los avances en esta materia están revolucionando muchos ámbitos de la vida cotidiana y abriendo un mundo de posibilidades impensables hasta hace pocos años. Por ejemplo, en breve veremos robots más inteligentes, rápidos y autónomos que desarrollarán nuevas habilidades en ámbitos como el doméstico, la fabricación, la agricultura, la seguridad, el transporte, la medicina y un largo etcétera. A estas alturas se analiza en muchos ámbitos la posibilidad de que un autómata comience a ocupar puestos de trabajo que siempre han pertenecido a los humanos. Nosotros, en este programa, queremos analizar esta revolución tecnológica desde el punto de vista de los científicos. ¿Porque está próximo el fin de los científicos humanos? Vamos a discutir durante los próximos minutos sobre si la mayoría, si no toda la investigación científica, se puede delegar en la inteligencia artificial y, por lo tanto, en las máquinas. Nos acompaña el profesor del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas de nuestra Facultad de Ciencias, Cal McBride, y también los profesores del Departamento de Física Matemática y de Fluidos, Cristina Santamarta y Daniel Rodríguez. Comenzamos con el profesor McBride. ¿Podemos hablar de científicos artificiales en un futuro próximo? Bueno, la cosa que hay que destacar es que, de momento, ni de lejos. Eso es una suposición que hacemos que podría ser en un futuro posible, pero ahora mismo estamos muy, muy lejos de esta posibilidad. Lo que hace falta para llegar a ese punto es que las máquinas son creativos y tienen imaginación por sí mismos. Hoy en día eso no es posible. Pero lo que planteamos es una posibilidad hipotética, porque estamos viendo una resurgencia de inteligencia artificial que ya tiene un bache o varios baches en su historia, pero ya con la computación que tenemos disponible hoy en día y estamos viendo progreso espectacular en varias áreas de inteligencia artificial. Por ejemplo, aspectos de visión, recognición de imágenes y de sonido, que lo usan para hacer subtítulos en vídeos, lo usan para identificación de imágenes, incluso de vídeos también. Estamos viendo inteligencia artificial en los juegos como Go y ajedrez desde hace varios años. Pero la pregunta es si algún día va a ser capaz de hacer ciencia por sí mismo. Los humanos somos animales, tenemos sensores con los que recogemos información que tienen un rango limitado de funcionamiento y después integramos la información en nuestro cerebro y la interpretamos. ¿Este hecho cómo se traduce en el mundo de la ciencia? ¿Cómo influye en el trabajo de los científicos, Daniel? Está claro que en los primeros tiempos nuestras limitaciones debían sobre todo a nuestra forma de percibir el mundo. Nuestros sentidos son limitados, no podemos ver algunas cosas. Entonces lo que hicimos fue desarrollar máquinas que suplían estos sentidos, estas limitaciones, pues digamos para mover cosas, para ver cosas, para medir la temperatura de cosas. Y eso lo hicimos mediante máquinas. ¿Qué sucede? Que también tenemos limitaciones no solamente físicas, sino cognitivas. La forma en que vemos el mundo se conceptualiza en una serie de conceptos, valga la redundancia, que están muy asociados a la forma en que sentimos el mundo. Entonces esto, lo que hemos conseguido hacer con los ordenadores y en particular con la inteligencia artificial es que las máquinas sean capaces de ir más allá de lo que nosotros estamos limitados a hacer. Un ejemplo muy claro es la memoria. Nosotros somos capaces de ver cosas sencillas y memorizarlas, pero en el momento en el que son muy complicadas o contienen muchísimos datos, muchas ramificaciones, pues ahí nos sobrepasan los ordenadores fácilmente. Un ejemplo son los que juegan al ajedrez o al Go que mencionaba antes Cal. Se basa en eso, en toda la memoria que tiene el ordenador para ir planificando jugadas en avance, que es algo que a los humanos se nos da un poco peor. Por ejemplo, una gran parte de ciencia, especialmente en las ciencias naturales,
es que tratamos con muchos números. Y la verdad es que no somos capaces, si cuentas a alguien una cadena de 20 números seguidos, pues nos cuesta a recitarlo. Una máquina, ya sabemos, gigas y gigas de números sin fallar, copiarlos perfectamente. Así que todos esos aspectos sobrepasan nuestras habilidades mentales por mucho. La capacidad de cálculo de los humanos no es muy buena. Desde hace muchos años se han hecho cálculos a mano, con bastantes errores, porque es imposible no fallar, y sin embargo ahora un ordenador puede hacer cálculos enormes y complicados en décimas de segundo. ¿Esto dónde nos lleva, Cristina? Pues los errores humanos que se vienen haciendo desde hace siglos. Por ejemplo, un clásico son las tablas de logaritmos, que antes se calculaban a mano. Las tablas de logaritmos se escribían en unas tablas, pero esas tablas llevaban unos ciertos errores que se iban transmitiendo, digamos, de generación en generación. Un caso muy clásico es el del hierro de las espinacas. Se supone que las espinacas contienen mucho hierro y eso también se suponía que se debía a un error tipográfico en el que se cambió una coma de sitio y se multiplicó por 10 el contenido de hierro de las espinacas, que también es un mito del mito. En realidad fueron los experimentos que se hicieron mal, pero al final ese error humano que hizo que las espinacas tuvieran 10 veces más hierro de lo que en realidad tienen, llevó a que estuviera Popeye comiendo espinacas, a que se recetasen espinacas como dietas para la gente que tuviese falta de hierro, y eso ha sido un error humano muy conocido por todos, que también lleva de generación en generación, porque esto es de finales del siglo XIX, este dato falso. Entonces, con las máquinas se supone que estos errores que pueden ser tipográficos o de cálculo, pues no se van a producir. Entonces, ese es un avance también en el que los ordenadores nos llevan muchísima ventaja. A un ordenador se le dan matrices de 1000 por 1000 para que haga un supercálculo y no se equivoca. Nos podemos equivocar nosotros al introducir los primeros datos, los de la matriz, pero el ordenador no se va a equivocar en los cálculos. Entonces eso es una ventaja que es insuperable, claro, entre los humanos y las máquinas. El sesgo en el pensamiento está en todas las ramas de la vida, pero parece especialmente importante evitarlo a la hora de interpretar resultados de experimentos, Carl. Vale, es que lo que tenemos son muchos sesgos a la hora de hacer ciencia. Ninguna persona está inmune a sus propios prejuicios y sus propios, por ejemplo, teorías favoritos que tienen cada uno. Y de estos hay unos ejemplos que gente inventan historias a posteriori para explicar cómo han llegado a una situación, o se presta más atención a resultados que están en favor de su teoría en lugar de en contra. Hay poco tiempo y espacio para hacer hoy en día pruebas para testear hipótesis contrarias a lo que tienen en mente el científico mismo. Hay muchos biases, como dicen en inglés, que conduce a situaciones donde la ciencia no es tan rigurosa como podría ser si estaba conducida de otra forma. En este sentido, una inteligencia artificial se puede programar de tal forma que se puede simultáneamente investigar todas las hipótesis que le ocurre sin ningún tipo de rancor contra su alter ego. Se puede ir probando todos sin ningún tipo de riesgo que lo va a estar conducido a su favorito. Eso es una gran ventaja que podría tener una inteligencia artificial en términos de estos sesgos experimentales. Tiene, claro, toda la razón, pero tenemos también que tener en cuenta que esto parte de algo previo a lo que sería la manipulación de los datos. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero inteligencia en el sentido de diseñar los experimentos con un objetivo. El objetivo en ciencia siempre es llegar a un hecho que es contrastable, que todo el mundo puede comprobar, incluso planteando hipótesis alternativas y viendo que estas no se cumplen. Es algo realmente abstracto.
el plantear los ejercicios, o sea, los problemas de esta forma, de plantear el problema y digamos que su opuesto. Un ejemplo de que todos cojeamos de este pie en algún momento es el ejemplo de Albert Einstein. Albert Einstein se oponía a la teoría cuántica y incluso escribió un artículo que es ahora muy famoso diciendo que había una acción espantosa a distancia según la teoría cuántica. Hoy en día sabemos que esa acción no es, existe ese fenómeno que él describía y de hecho es uno de los fundamentos ahora de las nuevas teorías en mecánica cuántica. Y es gracias a esto, a que él iba en contra de lo que se estaba formando en aquel momento, es decir, él planteaba una hipótesis alternativa y la defendía en contra de lo nuevo, y sin embargo proponía un experimento para ir en contra de lo nuevo, que luego se vio pues que efectivamente el experimento iba en contra de lo que él estaba defendiendo. Otro aspecto es la estética. Tenemos un tipo de orientación a favorecer, especialmente las matemáticas, pues teorías o demostraciones que son bonitos, que son aparentemente elegantes o nos da un tipo de satisfacción estética. Pero eso realmente no es un criterio obligatorio. Y desde que hemos tenido acceso a los ordenadores, pues hay varios ejemplos donde hay teoremas, uno clásico del mapa de 4 colores en 2 dimensiones, que ha sido muy difícil a resolver al final fue resuelto con la ayuda de ordenadores, cálculos numéricos, comprobando todos los casos posibles, que va a ser miles y miles y miles, y haciendo estos cálculos, compruebas cada caso uno por uno hasta que has agotado todas las posibilidades. Esto se llama un tipo de demostración exhaustivo, lo cual no da gusto a todos los matemáticos, porque carece de elegancia. Es un ejemplo. Hay un ejemplo reciente donde hay una demostración de la Boolean Pythagorean Triples Problem que ocupa un disco de 200 teras, una barbaridad. Esto ni en la vida se puede comprobar a mano nadie. Y estos tipos de demostraciones no le gusta mucho a los matemáticos. Publica o muere. Esta forma de vida del científico moderno parece que nos está abocando a tener resultados falsos o perecederos o poco comprobados. Daniel Rodríguez, ¿es esto una realidad? Bueno, en muchos casos sentimos bastante estrés por publicar y estamos muy cerca de esto de publicar cosas que no tienen sentido. Y es porque esto que hemos estado viendo, que es muy complicado el cumplir todos los requisitos que nos imponemos en ciencia, de reproducibilidad, de que completemos todos los casos, de que seamos totalmente precisos, de que lo expliquemos después de manera suficientemente clara para que otro científico humano lo vaya a entender. Entonces, hacemos muchas publicaciones y a veces de fragmentos demasiado pequeños como para dar lugar a una obra grande como las que leemos de los grandes científicos de antes. Sí, así es. Es que hay un base de datos conocido como PubMed que, mirando los datos del año pasado, parece que están ingresando a orden de 100 publicaciones a la hora. Es decir, como 25 millones hay 25 millones de artículos en esta base de datos. No hay nadie que puede gastar el tiempo para leer 100 publicaciones a la hora y además trabajar y hacer su propia investigación y docencia. Eso es inhumano y infactible. Este aspecto no se puede mantener. Con las presiones académicas no se puede, por ejemplo, plantear la posibilidad de hacer un estudio que para falsificar un estudio de otra persona. A lo mejor haces experimento para reproducirlo y no te sale, pero no se puede a propósito montar un experimento para desmontar los resultados de otros. Eso no te van a conceder un contrato o dinero del proyecto
para hacer un estudio de esta forma. Eso degrada la calidad de la ciencia que está publicado. Esto es muy evidente en ciencias de la vida. Como comentaba Carl, en la base de datos PubMed, que tiene artículos de ciencias biomédicas, bioingenieriles, bioquímicas, se publican muchísimos resultados que a lo mejor son solamente un número. Has hecho 1000 casos porque en un hospital pasan muchos pacientes y has descubierto que el cerebro tiene 1 milímetro más en alguna localización y eso es una publicación. ¿Por qué? Pues es una publicación porque nuestros currículums, los de los científicos, dependen del número de publicaciones que hagas. Entonces, las revistas también aceptan todo ese tipo de publicaciones. ¿Y esto a qué lleva? Pues a lo que comentaba Carl, a un colapso de publicaciones que ahora mismo la mayoría, iba a decir son inservibles, tampoco hay que ser tan drástico, pero es imposible bucear en tal cantidad de publicaciones para buscar lo que tú necesitas en tu investigación. Hay tal mare magnum que eso no sirve para nada. Entonces, en este caso también, a lo que vamos en este programa, que es saber si los científicos artificiales serían una realidad, serían mucho más objetivos, porque no harían una investigación buscando un resultado. Yo tengo la teoría de que 1 centímetro más en el intestino es causa del cáncer de colon y voy a por ese resultado. Y al final publico sabiendo que ese es el resultado que yo necesito. Un ordenador no tendría ese sesgo, no tendría una idea preconcebida de qué resultado tiene que tener. Absorbería los datos de todos los casos y luego obtendría una conclusión sin ese sesgo que comentábamos antes y sin esa presión por tener que tener los resultados en tal fecha o en tal hora. Vamos ahora entonces a detenernos un poco más en esto de la inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la inteligencia artificial? Históricamente hay varias ramas de inteligencia artificial. No solo lo de las redes neuronales que escuchamos casi cada día en la prensa, pero también hay varios otros tipos como vector machines o support vectors. Hay lógica bayesiana que está usado y hay algoritmos genéticos. Hay muchos aspectos. Y además lo de redes neuronales, que es tan popular, tampoco es tan nuevo. Lo que pasa últimamente es que ya tenemos los ordenadores tan potentes que nos permite ya, y tantos disponibles de datos, por ejemplo, empresas como Facebook y Google ya tienen acceso cada día a una barbaridad de datos. Eso ya, con pura computación y bases de datos enormes, de repente han cambiado drásticamente la situación y la eficacia de estos programas que fueron desarrollados hace muchos años. Eso ha cambiado el aspecto. Llamarlo inteligencia a lo mejor es un poco exagerado. Realmente son algoritmos que tienen sus limitaciones. Por ejemplo, hemos visto hace poco el programa de Google DeepMind del AlphaGo, que juega al juego tradicional oriental Go, que ha ganado contra los mejores jugadores mundiales. ¿Qué pasa? Pues este programa no sería capaz de ganar a nadie en un partido de ajedrez, que no vale. Eso es una inteligencia o un programa limitada en sus posibilidades. Está diseñado por una función y lo cumple de forma espectacular, pero el momento que sales del guión no vale para casi nada. Así que no tenemos que pasar demasiado con el tema de qué se puede hacer hoy en día con inteligencia artificial. Hay programas que son espectaculares, identificación de imágenes. Hay programas espectaculares para desinterpretar voces de un grupo de voces a la vez. Hay programas increíbles en traducción de textos entre idiomas, pero cada uno en sí son individuales. De momento no hay un tipo de strong inteligencia artificial o uno que está capaz de hacer
un poco de todo en una forma coherente, que es lo que hacemos nosotros, que podemos coger ideas variopintas y sacar de ello información nueva que hemos acumulado. Hoy en día eso no es posible, eso no es factible de momento. Esto que dice Carl es cierto, no hay que confundirlo con las técnicas, digamos, generales de estudio estadístico, lo que se suele llamar el data mining, o ahora, pues, cuando se aplica con tecnologías de inteligencia artificial, el deep learning, que son metodologías generales para aprender una tarea concreta. Entonces, no tenemos una inteligencia artificial general que sirva para todo, pero sí tenemos metodologías generales que sirven para entrenar en tareas concretas a una máquina. La inteligencia artificial ahora mismo está clasificada como en 3 grupos. La inteligencia artificial débil o estrecha, que es la que tenemos ahora, que son programas que están dedicados a hacer una tarea y la hacen mucho mejor que un humano, pero solamente una tarea. Como bien decían antes Daniel y Carl, no la puedes cambiar de tarea. A lo que se tiende es a tener una inteligencia artificial general, que eso sería tener ordenadores que funcionasen ya más o menos como un humano, es decir, que pudiesen cambiar de tarea, que pudieran pensar, entre comillas, que pudieran tomar sus propias decisiones. Llevamos décadas diciendo que esta inteligencia artificial tipo general está a la vuelta de la esquina, pero bueno, todavía la verdad es que está bastante lejos. Y a lo que se tiende en un futuro ya yo creo que de ciencia ficción, es a llegar a la superinteligencia artificial, que será cuando las máquinas sean capaces de programarse a sí mismas, de reproducirse y de comportarse como si fueran, pues, una raza más. Eso es lo que, bueno, para mí es de ciencia ficción, pero se supone que es a lo que tendemos según el desarrollo que llevamos. Y cuando hablamos de singularidad tecnológica, ¿a qué nos referimos? Pues eso es una extrapolación que lleva muchos años dando vueltas, que si llevas esas cosas a la conclusión lógica, el momento que desarrollas una inteligencia más inteligente que nosotros, pues la primera cosa que hagas es decir, oye, pues, ¿por qué no diseñas una inteligencia superior a lo tuyo? Y lo pones a trabajar y lo hace. Y dices, la nueva inteligencia, pues hace uno mejor que tú. Y se va súper rápido y en cuestión a lo mejor de días se ha inventado sí mismo una máquina increíblemente inteligente que nos pasa o nos da 1000 vueltas. Eso es la hipótesis y un tipo de aceleración a un punto donde ya ha pasado todo lo que no tiene nada que ver con lo que planteamos, lo ha diseñado a sí mismo. Uno de los mejores argumentos en contra de esto, que viene de Bertrand Bowden, que decía que nunca vamos a llegar a tener una máquina que tiene la misma inteligencia que nosotros, porque es mucho más rentable y barato a fabricar inteligencias humanas con la manera tradicional. Bien, pues estamos llegando ya al final del programa, profesores. Ya como conclusión, ¿qué podemos añadir a este programa que ha intentado contestar a la pregunta que nos hacíamos al inicio? Si está próximo precisamente el fin de los científicos humanos y los vamos a sustituir por científicos artificiales. ¿Qué podemos decir como conclusión? Bueno, pues quizás como conclusión muy prudente o muy barriendo para casa, creo que no debemos preocuparnos por el momento. Los científicos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir usando herramientas informáticas y de inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo, pero todavía queda mucho para que nos sustituyan a nosotros y a muchas otras profesiones, digamos, que requieren pensar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay tareas que la inteligencia artificial está, digamos, quitando trabajo de una manera análoga a los robots, que ya estamos acostumbrados que en las fábricas muchas de las tareas que requiere fuerza física están hechas por robots. Y vamos a ver poco a poco que la inteligencia artificial va a empezar reemplazando tareas simples que hacemos nosotros. Pero esto de inteligencia son palabras grandes. Es que no, esto no va a ser un futuro yo creo que no voy a verlo en mi vida, por lo menos.
Yo creo que siempre habrá humanos que tengan que programar las máquinas y que el punto de genialidad de la raza humana no lo van a conseguir las máquinas. Pues Cristina, Cal, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y hasta pronto. Gracias a ti. Juan Manuel.